Hola, querido Vicente. Gracias por recibirme en tu casa, en tu entorno íntimo y conceder esta entrevista para ayudarnos a generar el contexto adecuado para profundizar y para ampliar nuestra mirada, para abrirnos a ese inmenso concepto, pero que es más que un concepto, que es Satchitananda. Algunos también, como Sri Aurobindo, le dijeron Satchit-Shakti-Ananda. Y me gustaría que dentro de esta maravillosa visión nos particularizaras tu interpretación de Ananda. Y, y más allá, si cabe, que nos habla un poco del inner being, esa experiencia del ser sutil, del ser de verdad, que somos y que podemos descubrir. Gracias. Pues muchas gracias a ti por la invitación, Siegfried. Y vamos a esa realidad y esa noción tan fascinante que es la de Satchitananda, como tú decías, ¿no? Y yo creo que es sin duda la clave de toda la tradición hindú y lo que es más importante, de nuestra propia experiencia, tomándolo, si se quiere, como hipótesis de trabajo a verificar. Esa hipótesis de trabajo es muy sencilla. Lo que somos realmente es ser, es lo que traduce Sat, conciencia, Chit, y Ananda. Ananda se ha traducido de muchas maneras distintas. Gozo, dicha, felicidad. Lo que pasa es que este ser, esta conciencia y esta felicidad son algo así como la máxima intensidad de todo aquello que luego nosotros conocemos reducido, casi podríamos decir degradado, en el sentido etimológico, ¿no? Son grados un poco más alejados de la pureza de ese ser, conciencia, felicidad. Que es muy importante tener en cuenta que no es que sean tres cosas distintas, sino que en esa realidad, en ese nivel, están perfectamente integrados. Es decir, toda la realidad, antes incluso de la manifestación, es esa realidad, voy a traducir Sat también, esa inteligencia pura o esa conciencia, esa capacidad de comprensión y ese estado que en el cristianismo traduciríamos como beatitud o bienaventuranza. Traduciríamos o traduciría, no se traduce. Has insinuado una cosa importante. Has mencionado a Sri Aurobindo y para entender un poco a Sri Aurobindo hay que ponerlo en relación con el resto de la tradición hindú. Y la tradición hindú decía Satchitananda. Sri Aurobindo, como tú indicabas, dice, claro, si es ser inmóvil, conciencia trascendente y felicidad beatífica, todo lo que es movimiento, devenir, cambio, transformación, se ha considerado parte de Maya, como si fuera una ilusión, no verdaderamente real. Por tanto, esa conciencia es también energía. Chit es Chit Shakti. Lo que sucede es que esa energía la conocemos normalmente en movimiento, cuando se pone en marcha. Mientras que en el estado puro de Satchidananda, Brahman Satchidananda diría el hinduismo, la conciencia contiene todo ese potencial energético en reposo. Como nosotros no somos otra cosa que eso, podemos vivenciarlo internamente. Imaginemos que por un momento sentimos que somos y estamos aquí, nuestra conciencia queda en calma y es conciencia pura, no hay ningún movimiento, no hay Shakti, al menos aparentemente, y entramos en un estado de felicidad. Mantengo esa quietud, como en una meditación profunda, como en eso que Patanjali llamaba Samadhi, y hay quietud perfecta. Pero mi voluntad, que desciende de Sat, puede querer el principio del deseo, o más técnicamente de la voluntad, hace que empiece a moverme, por ejemplo, mentalmente. Y a partir de ahí pongo la energía en funcionamiento.
Pues eso que puedo vivir en mí, quietud perfecta y beatitud inmaculada, podríamos decir, es lo que sucede en toda la realidad. Como arriba así es abajo y como abajo así es arriba. El absoluto se manifiesta por el poder de su voluntad y ese poder es Shakti. Shakti es el poder de la misma conciencia, no son dos cosas diferentes. Pero decías de centrarnos un poco en el aspecto de Ananda. Y una vez más, para comprender esas realidades elevadas, esos estados de conciencia superiores, trascendentes, tenemos que partir de nuestra realidad vivida, cotidiana incluso. Y aquí es donde podríamos ver que si del rayo de Sat, el ser, procede todo lo que es voluntad hasta llegar a la materia, y del rayo de Chit, la conciencia, procede toda comprensión, todo conocimiento, del rayo de Ananda procede todo placer, toda satisfacción, todo goce, toda dicha. Y eso lo podemos vivir a nivel físico, a nivel vital, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel anímico. Es decir, estamos de esta manera esbozando la imagen del ser humano que tiene Sri Aurobindo, y no solo él, obviamente. Por tanto, ¿cómo comprender qué es el Ananda? Disculpad esta garganta de tanto hablar. Yo diría, partamos de los estados afectivos. Ananda no solo es gozo, sino que es belleza y amor. Esto pertenece a la misma familia. La familia de Ananda es la familia de la belleza. Y por eso la belleza nos produce ese gozo. Incluso a nivel estético, tradicionalmente se ha considerado que la contemplación estética de la belleza se caracteriza por el goce estético que produce. Quizás sería una buena aproximación. Estoy contemplando el cuadro que más me gusta de toda la vida. Estoy en plena naturaleza y como mi mente ha quedado en silencio, de repente entro en una especie de éxtasis, posible traducción de Samadhi, en la que parece que desaparece la identificación con ese movimiento turbulento que es mi ego y me encuentro muy bien. Por tanto, nuestro corazón es la sede fundamental de Ananda. Lo que sucede es que en ese nivel que Sri Aurobindo llamaba vital y que quizás nosotros lo podemos entender mejor hablando de lo emocional, es como si por nuestro pasado evolutivo, cuando ese Ananda trata de expresarse a través de nuestra vitalidad, de nuestras emociones, muchas veces turbulentas, enroscadas y conflictivas, no solo experimentamos muy poco Ananda, muy poco gozo, sino que llega a invertirse, casi hasta a pervertirse, y sentimos lo contrario. Sentimos no satisfacción y gozo, sino incluso sufrimiento y malestar. De ahí la importancia, que todas las tradiciones han señalado siempre, de un proceso de purificación. Es que quizás tenemos que tomarnos en serio en algunos ambientes muy espiritualistas, porque en otros se lo toman demasiado en serio, que nuestro pasado es un pasado evolutivo que en parte procedemos del reino animal. Lo que sucede es que en ese animal hubo una mutación y lo que Sri Aurobindo, ya que lo has mencionado, me acojo también a él, Sri Aurobindo hablaba de nuestro ser álmico, nuestro ser anímico, nuestro ser psíquico, si se quiere, nuestra alma individual. Entonces somos una chispa de lo divino, un alma individual, pero en un cuerpo animal. Por eso Sri Aurobindo, cuando habla de la vida divina, el título de su obra quizás más conocida, dice, no es que intente hablar de lo divino allá en su realidad supracósmica, es que lo que queremos es traer el cielo a la tierra, es que lo divino se exprese cada vez con mayor claridad, con mayor brillo, con mayor gloria, a través de este cuerpo animal. Es que lo divino se encarne en la materia. Por tanto, ¿cómo comprendemos qué es ese Ananda sublime? Mirando en nuestro interior,
los estados afectivos más amplios, más expandidos, más claros, más gozosos, más satisfactorios. Y viendo cómo se refleja en la satisfacción intelectual. Cuando uno comprende algo, allá hay una satisfacción intelectual que es una gota de Ananda. Y cuando experimentamos el amor en sus múltiples manifestaciones, es de nuevo, ahí ya no es una gota, ahí es un torrente de Ananda. Y cuando contemplamos la belleza de una manera destacada, es un mar de Ananda. Y si seguimos a nivel físico, los distintos placeres de la comida, sexuales incluso, son expresiones de ese Ananda máximo. Por tanto, tenemos modos de aproximarnos a Ananda. Y a través del proceso de purificación y de transformación, ir abriéndonos a niveles, hoy diríamos casi de una frecuencia vibratoria más elevada, de ese campo de conciencia y energía que es el Ananda como esencia gozosa en el corazón de todo lo que existe. Por lo tanto, Ananda es una experiencia en sí misma de reconocimiento de que somos una realidad consciente. No es que tengamos que ir a buscar esa felicidad satisfaciendo unas ilusiones o unos deseos hacia afuera, sino simplemente es esa reconexión, ese redescubrimiento de nuestra naturaleza. Parece que no está tan lejos, ¿no? Que todos lo tenemos como ahí a la vuelta de la esquina, pero a la esquinita interior, no hacia afuera, no perdiéndonos en el laberinto del callejero, sino en nuestras intimidades, ¿no? Reconociendo que todas las experiencias de placer, de gozo, de amor inconmensurable e incondicional, las vivimos por ese Ananda que somos, ¿verdad? Todo lo demás serían proyecciones hacia afuera. Efectivamente, es la clave, has descrito muy bien la clave de la búsqueda interior al partir de la comprensión de que nada exterior hace otra cosa más que estimular mi propia capacidad de experimentar ese Ananda, ese goce, esa belleza. Lo otro es un estímulo, pero cualquier estímulo, si llega a una roca, la roca no experimenta ese gozo. En nosotros es posible esa experiencia porque es el corazón de nuestra propia realidad, efectivamente. Esto cambia por completo la actitud ante la vida, si uno se lo toma en serio. Como tú has dicho muy bien, no se trata de que entonces me encierro y como ya tengo eso se ha acabado. Lo otro va a ser una recreación de eso. Es como si estuviera potencialmente contenido en el interior, porque es lo que soy desde siempre y para siempre, pero la riqueza que ofrecen las relaciones es justamente que eso se diversifique e incluso adquiera tonalidades diferentes, toca notas distintas según con el entorno o con la persona con la que me pongo en relación a partir de esa apertura afectiva, de esa apertura, de ese chakra del corazón que es Anahata. Fíjate qué curioso que antes decíamos que Sri Aurobindo habla del ser álmico, como ahora se dice, que sitúa en una mayor proximidad, una mayor relación con ese corazón. Por eso de las dos meditaciones que generalmente proponía Sri Aurobindo, uno era centrarse detrás del corazón y otro era abrirse desde la cima de la cabeza, desde Anahata. Con lo cual vemos la relación con esas dos transformaciones de las que él hablaba. La transformación anímica y la transformación espiritual. La transformación anímica es descubrir el alma individual que somos, que es aquel ser que ha vivido una serie muy larga de vidas anteriores y que seguirá viviendo otra serie de vidas. Ese es el verdadero yo individual, que no queda diluido como según otras versiones, sino que simplemente se une
a esas dimensiones más amplias de sí mismo, hasta alcanzar la conciencia cósmica, términos que algunos emplean, o incluso hasta en reconocer, como tú decías, el Brahman Satchidananda, que es el fondo de nosotros mismos. Pero claro, ahí hay un trabajo detallado. Recuerdo ahora que habías mencionado al ser interior, ¿no? Al Sí, inner sí, being. precisamente iba a interrumpirte con esto, gracias. Sí, Muy intuitivo porque por tu parte. lo que dice Sri Aurobindo también, y podemos experimentar todos en nuestra propia vida, es que primero nos estamos identificando con una dimensión muy reducida, muy recortada de nuestra realidad más amplia. Y esto en todos los niveles. A nivel físico, estamos acostumbrados a percibir lo físico denso, pero hay también un físico sutil, quizás un físico etérico, podríamos decir. Y a nivel vital, a nivel emocional, sucede lo mismo. Experimentamos emociones, sentimientos, impulsos cuando aparecen en ese estrecho campo de nuestra conciencia. Pero en cuanto empezamos a ampliar el campo de nuestra conciencia, lo que hasta entonces era subconsciente, inconsciente para nosotros, empieza a emerger. Lo inconsciente se convierte en consciente. Mira por dónde justamente lo que proponía nuestro amigo Freud, ¿no? La terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente. Lo que pasa es que hay un término relacionado con el ser interior. Por una parte tendríamos nuestro ser superficial, más externo, que es aquello con lo que nos identificamos. A nivel físico, lo más denso; a nivel emocional, las emociones y sentimientos cuando aparecen a la superficie de nuestro ser; y a nivel mental lo mismo. Nos identificamos no solo con nuestro pequeño ego, sino cuando vemos, una vez han entrado ya en nuestro pequeño círculo de conciencia, ideas, imágenes, pensamientos. A medida que voy purificando mi conciencia y mi cuerpo, mi corazón, y abriendo ese campo de conciencia, empiezo a ver muchas más cosas. Empiezo a ver que estaba centrado en un círculo superficial de mi realidad y que ahora se ha ampliado por todas partes, es una esfera, no solo un círculo, y empiezo a descubrir un ser propio, interior, más profundo, donde siempre han pasado y siguen pasando muchísimas cosas que nos influyen, que nos afectan enormemente, que nos dirigen, que nos condicionan, incluso muchas veces que nos determinan, y de las que no somos conscientes. Por eso Sri Aurobindo habla también de lo subliminal. Lo subliminal no se identifica con lo inconsciente. ¿Por qué? Porque si el descubrimiento de Freud es el inconsciente personal y el de Jung el inconsciente colectivo, Sri Aurobindo dice, es que hay también un supraconsciente. Se ve cómo podemos ir ampliando esa esfera de conciencia, reducida como es al principio, la vamos ampliando no solo hasta abarcar lo que antes era subconsciente, sino también que empezamos a descubrir niveles más luminosos, campos de conciencia, energía superiores, que eran supraconscientes para nosotros. Pero ahora se está unificando, estamos integrando en nuestra conciencia personal encarnada lo que antes era subconsciente y lo que antes era supraconsciente, que desciende en forma de intuiciones, de inspiraciones, de estados de conciencia superiores. Con lo cual, parte del trabajo interno es ir abriendo ese campo de conciencia, como estando muy alerta, no solo en meditación, sino que el estado de meditación podamos llevarlo a la vida cotidiana, y cuando entramos en movimiento vayamos descubriendo esas profundidades subconscientes, supraconscientes y circunconscientes, ¿no?, que están a nuestro alrededor. Sí, sí, si me permites la analogía del niño, del bebé, ¿no? Que nace en la cuna, ese es su mundo y sus relaciones de nutrición y de dependencias, y va avanzando, conoce la casa, el hogar, luego va creciendo, conoce el barrio, conoce su ciudad o su país, y sí, esa forma de ir
viendo lo que ya está, viendo lo que ya está. Y mientras, si ahora nos autoidentificamos como un bebé o como un niño, quizá un poquito ya más creciditos, pues sería reconocer que lo desconocido, ese misterio, será descubierto en la medida de que dejemos que nuestra natural curiosidad se despliegue. Y esa sería la apertura, ¿no? Cuando se habla de la actitud de súplica o de invocación, no es más que esa aceptación de que somos un ser por naturaleza curioso, eso nos permite crecer y ampliar, y lo que sabremos mañana nos sorprendería si hoy lo recibiéramos de golpe, ¿no? Casi sería incrédulo. O sea que cada uno tiene su propio proceso, se permite, ¿no? Para poder digerir esa amplitud de miras. Bueno, pues ha sido precioso escucharte, compartir contigo estos términos, que no sabemos por qué no son familiares para los comunes, cuando en realidad es a partir de estos puntales, una vez están establecidos como experiencia propia, cuando nos atrevemos a salir de la cuna, salir de la habitación, disfrutar nuestro hogar o incluso compartirlo con otros, interactuar, fluir con los demás y ver a los demás desde la misma mirada que nos estamos redescubriendo nosotros mismos. Que eso ya sería, para mí eso sería lo que se llama el oneness, la unicidad, que no es alcanzar a ver el cosmos, ni la esencia primigenia, ni el no tiempo, sino más cercano, es ver que esa divinidad que uno tiene y va descubriendo, también la tiene el ser que está delante de ti, el animal, el perro, el pájaro, la flor, y eso es lo que rompe las fronteras y te hace sentir unido a todo. Y yo creo que a eso vamos en este proceso. Perfectamente, preciosa metáfora o analogía del ir descubriendo espacios de realidad cada vez mayores. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Si quieres Gracias a ti, Siegfried. ofrecernos algún mensaje final, y si no, solamente saber que estás aquí, disponible. Gracias. El final sería que hasta ahora hemos estado utilizando mucho la palabra, que no olvidemos que hasta la verdadera palabra surge del auténtico silencio. Por tanto, que no dejemos de cultivar la palabra, pero que profundicemos cada vez más en el cultivo del silencio interior, que es esa realidad más profunda. Sin palabras. Gracias. Te deseo lo mejor. Seas muy feliz y lo compartas con tus seres queridos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto, Siegfried.